buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde te encuentres. Mi nombre es Amaya Uriarte y como parte del equipo de Deusto Internacional es un placer daros la bienvenida a los Deusto International Talks y en concreto al webinar de hoy. Antes de comenzar, nos gustaría informar que la sesión está siendo grabada. Próximamente se pondrá a disposición de las personas inscritas. Por otro lado, y en relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat de preguntas y respuestas para formular cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de la sesión. Las consultas se resolverán al final del webinar o probablemente durante el webinar. La sesión de hoy, titulada Dialogando en clave de profesorado emprendedor, quiere poner el foco sobre cómo la sociedad actual demanda ciudadanos emprendedores con iniciativa, creatividad, innovación y sin miedo a los nuevos retos. El profesorado es uno de los agentes educativos clave en la formación de estas personas emprendedoras. Si tú eres de las o los que apuesta por ser una persona emprendedora, te animamos a acompañarnos en este espacio. Además, os informamos de que el curso será impartido por las siguientes docentes, ambas de la Universidad de Deusto. La doctora Arantxa Ruti Gómez, licenciada en Pedagogía y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Pedagogía, por la Universidad de Deusto. Y la doctora Ruti es actualmente profesora, intraemprendedora e investigadora en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. También tendremos con nosotros a la profesora Jessica Paños Castro, licenciada en Administración y Dirección de Empresas con la mención en Dirección Comercial, graduada en Educación Primaria con la mención de Pedagogía Terapéutica y Máster en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico, Metodológica e Instituciones Educativas. Sus áreas de investigación versan en torno a las competencias genéricas, la competencia emprendedora, la educación emprendedora, las metodologías activas y las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias a las dos por vuestra presencia y os cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Qué ilusión ver a compañeros y alumnos y alumnas de esta casa y relacionadas con ella. Veo a Rafa, que nos acompañó el año pasado, veo a Cristina, veo a Jorge. Somos poquitos, pero espero que poco a poco la gente pues ya vaya acercándose, que es importante. Bueno, como comentaba hace un momentito Amaya, la sesión de hoy es una sesión que hacemos con ilusión, yo especialmente, con mucha ilusión, porque vamos a tratar una temática como es el emprendimiento y unido al profesorado, ¿no? Creo que los que me conocéis sabéis que cuando hablo de emprendimiento y hablo de profesorado, pues ya no hay que hacer nada más conmigo, ya tenéis todo ganado. En este caso, simplemente quiero compartir una presentación, pero con la idea de enseñaros y centrarnos un poquito en la temática. Así que voy a presentaros un poquito cómo va a ir la sesión, ¿vale? A ver, Jesús, compartimos pantalla, ¿vale? ¿Qué pantalla quiero yo compartir de todas las que hay? El PowerPoint. Este mismo, ¿no? Vale. Y me voy a poner aquí, si me deja. Vale. Estáis viendo, así que simplemente pues no voy a hacer una presentación oficial como ha hecho Amaya, pero sí me gustaría presentaros a la persona que me acompaña hoy, ¿no? Algunos, yo creo que casi todos los que estáis aquí le conocéis porque he hablado mucho de ella. Jessica para mí es mi partner, es mi otra parte en el mundo de la investigación, no solo en temas de emprendimiento, sino también en otros temas, ¿no? Porque creo que no me equivoco en decir que las dos somos teacherpreneur, creo que nos consideramos profesoras emprendedoras y si no nos consideramos, pues deberíamos. Y eso quiere decir que no solamente nos atrevemos con investigar y profundizar un poquito más en los temas relacionados con el emprendimiento y nuestra profesión, al menos la profesión que es la educativa, sino que también pues, no decimos que no tan fácilmente a otros retos.
Y este en concreto, la verdad es que Jessica me está acompañando aquí, me apetecía dialogar con ella y también pues, con vosotros sobre el profesor, profesora, emprendedor, emprendedora, o como ya sabéis, a mí me gusta decir teacherpreneur, sino que también me apetecía enmarcar todo esto, ¿no? Y eso está marcado en la Deusto Summer School. El año pasado a mí se me propone la posibilidad de poder hacer un curso sobre emprendimiento, que obviamente no pude decir que no, no solo porque sea teacherpreneur, sino porque me gustaba la temática, y este año hacemos lo mismo, además uniéndolo con los ODS. Este año voy a impartir un curso en junio y, como decía Maya al principio, partimos de una realidad, ¿no? Nosotros y nosotras fundamentalmente, Jessica y yo muchas veces hablamos, ¿no? Y decimos, el emprendimiento es una moda, es una realidad. Pues sí, es una realidad. Creemos que es una realidad mucho más que una moda, ¿no? En esa realidad, y sobre todo, si lo unimos a la situación en la que estamos pasando ahora, ¿no? Que estamos viviendo y experimentando de pandemia, que bueno, pues ha llevado a unas circunstancias difíciles para muchos y de incertidumbre, creemos que se necesitan personas que tengan iniciativa, que tengan creatividad, que innoven, porque no podemos solamente quedarnos en la creatividad, aunque sé que a Jessica le gustaría mucho quedarse anclada en la creatividad, pero también innovar, ¿no? Y en este mundo creemos que sobre todo, porque hay muchos profesionales y profesionales importantes en la vida y en que la vida vaya hacia adelante, pero creemos que los agentes educativos, el profesorado en general y el educador en general, tiene que desarrollar este tipo de competencias junto a otras competencias, ¿no? Por eso nos marcamos en su momento un curso para trabajar esto, para reflexionar sobre la competencia emprendedora en general, para ver qué características tienen que identificar o nos identifican a esos agentes educativos, pues con un poco especiales también, ¿no? Aunque todos los agentes educativos debiéramos tener una marca determinada, ¿no? Y bueno, compartir ejemplos, como hicimos el año pasado con Rafa Flores en esta misma sección, que aprendimos de los mejores, de los mejores. Quiero aprovechar para dar enhorabuena a Rafa Flores del Colegio de Safa Écija, que no hacen más que ganar premios sobre emprendimiento e innovación. O sea, casi él debería estar aquí, bueno, casi no, él tendría que estar aquí, podría estar aquí igual que nosotras y muchos más de los que hoy nos acompañan, ¿no? Y señalar beneficios de la competencia emprendedora. Bueno, estos son los objetivos que nos marcamos en el curso. Hoy pueden ser parecidos. Bueno, esto voy a pasarlo rápidamente. Porque quiero centrarme ahora, voy a quitar esto para que nos veáis, en este diálogo, ¿no? En un diálogo que quiero empezar con una pregunta que le voy a lanzar a Jessica, que seguro que luego ya me ha lanzado unas cuantas a mí, ¿no? Y la primera pregunta, Jessica, es ¿en qué momento de tu carrera te decantas por el emprendimiento? ¿Qué te lleva? Pues fácil. Yo primeramente hice la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y una de las preguntas que más me hacían los compañeros era ese cambio de ADE a educación primaria, ¿cómo es posible? Y yo, bueno, pues al principio no tenía una respuesta, hasta que en segundo, ¿no? Fue en Gizarte Ciencia que Tabere Didáctica, en una de las asignaturas que todavía imparte Arantxa. Perdona, Jessica, que se traduce como Ciencias Sociales y su Didáctica, porque aquí tenemos buena suerte de tener a profesionales de España, de toda España, Ciencias Sociales y su Didáctica. Eso es. Nos presentó a todos los alumnos un programa que se llamaba Equinit en su momento, era Ingenio al principio, luego Equinit y ahora se conoce como Deusto Star, y era para desarrollar ese espíritu emprendedor.
cualquier alumno de la Universidad de Deusto podía participar y todavía puede participar en este programa, y ahí es cuando se despertó esa curiosidad por unir las dos carreras y decir, joder, pues al final emprender obviamente es montar una empresa, una idea, un proyecto, pero también va con ese espíritu, esa forma de ser que cualquier persona debería tener, obviamente los profesores, pero desde cualquier ámbito profesional. Entonces, obviamente me apunté al curso sin pensarlo. Y en cuarto, como tenemos la opción de, dependiendo de la nota media, de elegir el tema del trabajo de fin de grado, opté por hacer sobre emprendimiento. Y entonces, cuando acabé ya la carrera de educación primaria, quería y todavía quiero seguir profundizando en este tema, por eso el máster también tenía que ver con la innovación, mi tesis doctoral tiene que ver con la universidad emprendedora, mis temas de investigación, etcétera. Entonces, bueno, digamos que todo empezó gracias a Arantxa y con el programa de Equinit. No sé tú, Arantxa, cómo empezaste en todo este meollo. Pues no voy a resumir todo lo que ha dicho Jessica, que me encanta, lo he apuntado, como siempre apunto las cosas, pero a mí esta pasión, porque yo creo que es una pasión por el emprendimiento, en principio por el emprendimiento, comenzó con el programa Ingenio. Este programa hace 10, 11 años que empezamos, además empezó de la manera más, no voy a decir surrealista, ¿no? Pero quizá haciendo honor a la actitud que tenemos, ¿no? Esa manera de... te piden, oye, ¿conoces a alguien para que lleve un proyecto sobre emprendimiento en la Universidad de Deusto para cualquier carrera? Y en ese momento, pues no se me ocurrió la feliz idea, más que la feliz idea de decir, ¿y por qué no yo? Pues ese ¿por qué no yo? Pues se convirtió en que efectivamente acabé coordinando ese proyecto para alumnado de toda la Universidad de Deusto, un proyecto sobre un concepto como era el emprendimiento, que os tengo que confesar, siempre lo suelo confesar de esta manera, que no tenía ni idea de lo que era. Entonces, de hecho, se hablaba de emprendeduría y Aprendizaje. emprendizaje. Hoy en día es el emprendimiento, emprendizaje. Y si bien era un proyecto que además estaba dirigido a alumnado de todas las carreras, hubo algo desde el principio que me llevó a defender esa idea que, como dice Jessica, pues no podemos unir el emprendimiento solamente a la creación de una empresa, ¿no? Tiene que ser algo más. Por eso se trataba de un programa que quería despertar el espíritu emprendedor, ¿no? Ese espíritu emprendedor que está, pues a veces latente en algunos de nosotros o de nosotras, y otros pues que va saliendo, ¿no? Y también quizá las ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Y obviamente, como dice Jessica, obviamente me apunté al curso. Pues obviamente, pues no era tan obvio, ¿no? No todo el mundo se apunta a Ingenio. Esa pasión la llevamos dentro, la lleva Jessica, la llevo yo, nos hace investigar sobre el emprendimiento, llega en ese momento con Ingenio y a partir de ese momento pues no lo dejo. Si es verdad que 5 años después tengo que dejarlo por temas de salud, bueno, tengo que dejar la coordinación del proyecto, pero no dejo a un lado pues la cantidad de personas emprendedoras que conozco y que me hacen decantarme también por recoger todo esto en un blog, ¿no? El blog que tengo hoy en día de Arantxa Ruti, es bien fácil, y que trata sobre la persona emprendedora, ¿no? Jessica, tú hablabas hace un momento de curiosidad, de voy a unir carreras, cualquiera puede unir la carrera del emprendimiento. Sí, yo creo que eso es una parte positiva del programa que hoy en día se conoce como Deusto Star, que no está solo limitado a las facultades de ingeniería o la business, que muchas veces es lo primero que pensamos, unir el emprendimiento con la facultad de ingeniería o la business. En este caso, el profesor debiera ser también emprendedor porque es una de las competencias que se demanda en las escuelas,
nos tenemos que diferenciar en el mercado, o sea, cualquier graduado va a tener el mismo título de educación primaria. ¿Y cómo nos podemos diferenciar para que nos contraten? Bueno, pues una puede ser desarrollando este tipo de perfil de competencias, como puede ser más innovadora, más creativa, tener iniciativa. Y también decías al principio que algunos somos más emprendedores que otros, de ahí viene el tema de la investigación, si un emprendedor nace o se hace. Yo creo que las dos cosas. Algunos hemos nacido con unas actitudes, unas cualidades más desarrolladas que otra, pero evidentemente la formación nos puede ayudar a eso que tenemos menos desarrollado, a aprenderlo. Eso es. Mirad, acaba de comentar Jessica un tema interesante y dices que, de hecho, la competencia espíritu emprendedor es una de las competencias que aparece no solamente en la legislación educativa, aparece en los distintos decretos pues que distintas comunidades desarrollan la legislación, pero es también, como sabéis, una de las 8 competencias básicas que establece Europa. Y de hecho, en el curso, no se puede hablar de todo en una hora, hablaremos también del marco europeo sobre la competencia emprendedora. Hay un marco europeo, igual que hay un marco europeo de la competencia digital, que hoy en día está, voy a decir más de moda, pero porque es una realidad también. Hay un marco europeo de la competencia emprendedora, que además es válido para toda la ciudadanía. Pero es que es más, ha habido un grupo que ha desarrollado ese marco europeo de la competencia emprendedora para el profesorado de primaria, de secundaria y de bachillerato, ¿no? Eso ya dice mucho de este mundo, ¿no? Y dice mucho de cómo tenemos que trabajar esas distintas habilidades que comentaba hace un momentito Jessica, o esas competencias, ¿no? Yo no sé si tuviéramos o si os preguntáramos, habíamos preparado diferentes cosas, pero si os preguntáramos cuáles son para vosotros y para vosotras esas competencias clave de la persona emprendedora, ¿no? Si hoy no hay profesores o profesoras en este talk, podéis decir también, si nos gustaría que dijerais entre las preguntas y respuestas que aparezcan por ahí, ¿cuáles son esas competencias que consideráis básicas para la persona emprendedora? Si os animáis, nos gustaría que escribierais por ahí. Mientras tanto, yo le pregunto a Jessica, ¿no? Para ti, Jessica, ¿cuáles son? A ver, esas 5. Hay muchísimas, pero si tengo que destacar 5, aunque te parezca increíble, la primera creo que es la iniciativa, ser proactivo. Dar ese paso a hacer cosas, porque muchas veces podemos tener miedos, tenemos ideas, podemos ser como creativos en nuestra mente, pero nos falta dar ese paso para decir, bueno, hago este proyecto, hago esta idea con mis alumnos en mi centro educativo, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la primera, tener iniciativa o ser proactivos. Esa iniciativa y esa proactividad que yo no estoy viendo ahora, porque no veo que me salte ninguna pregunta. Ahí está Rafa Flores, no podía faltar con la mirada emprendedora. Ya os he dicho que hace poco han recibido un premio, pues el premio es de la mirada emprendedora. Gracias por recordármelo, Rafa. Pues la mirada emprendedora, ahora te digo, te dejo que continúes, Jessica, la mirada emprendedora es mucho más. Es mirar, mirar, no solamente ver, mirar y desarrollar esa cultura emprendedora, ¿no? En un centro. Y eso se puede hacer desde muy pequeñitos. Y no tiene que ser solamente hasta a través de una startup o una spin-off que lo hagamos a lo grande, ¿eh? Esa mirada emprendedora. Gracias, Rafa. Ya se nota él que tiene iniciativa. Jessica, da otra, a ver si así se anima. Pues otra innovación continua por el cambio. También destacaría la planificación y la gestión del tiempo unida. Creo que es importante si queremos innovar, bueno, pues para que no nos pase como a ti y a mí, que a veces no sabemos decir que no, entonces la planificación y la gestión del tiempo es muy importante. Creatividad, obviamente, y asumir riesgos.
¿no? Lanzarnos a la aventura de hacer cosas nuevas o lo que hacemos, darle otra vuelta para hacerlo de una manera diferente. Yo creo que el curso que antes decía de Kinit, lo que más me aportó, aparte de tener talleres con expertos, que cuesta muchísimo traer a un experto, pues es uno de los talleres que hicimos de asumir riesgo, no tener miedo al fracaso. No me considero una persona muy introvertida, pero tampoco extrovertida. Estoy ahí como en el limbo. Yo creo que a raíz de este curso fue, no, o sea, cuando tengas una idea, lánzate, da igual lo que pase. Y luego ya, si tenemos que dar... Ya veremos. Pues comenta, bueno, Rafa está de acuerdo, como podéis ver, y además Rafa acaba de subrayar una de las competencias que nosotros hicimos una investigación, Jessica y yo, y gracias a un proyecto fantástico del cual a algunos también os he llamado, os he hablado, y algunas de las personas que están hoy aquí conectadas han participado, a ver si se ve ese espíritu emprendedor. Bueno, pues en una de esas investigaciones nos llevó a concluir que así como la planificación de la que hablaba hace un momento Jessica, esa planificación como profesorado lo tenemos muy asumido, lo trabajamos, se trabaja, porque se trabaja incluso en la educación superior, en la formación inicial del profesorado, lo que no se trabaja es esta otra competencia que es la de asunción de riesgos, ¿no? ¿Cómo asumo? ¿Qué quiere decir asumir riesgos, ¿no? Asumir riesgos no quiere decir que vayas a ir hoy a tu clase, ya estés en primaria, en secundaria o donde estés y vayas a hacer un cambio total y absoluto de lo que tenías pensado y ahora te has vuelto loco, te has vuelto loca y hago algo nuevo, ¿no? Supone pensar de una manera distinta, supone no solamente decir que sí a todo lo que nos viene, que a veces está bien y otras veces pues no está bien, porque no das, tienes que replanificar continuamente, que tampoco es que esté mal, pero tienes que replanificar mucho, sino supone tener, por una parte, la mirada emprendedora que hablaba y nos hablaba y comentaba antes Rafa, y supone estar abierta a distintas posibilidades. Estar con la mirada puesta también en lo que la persona que tengo enfrente necesita, con la que la sociedad del futuro se tiene que plantear una serie de problemas. Supone que cuando tú tengas delante un reto, seas capaz de dar respuesta a ese reto de distinta manera. Entonces, esa competencia tenemos que trabajarla. Y cuando digo tenemos que trabajarla, quizá yo me lo debería poner en un post-it, ¿no? Todos los días. Asumir riesgos. Para trabajarlo no solo desde qué interesante es esta competencia, y ahí se queda, sino hey, ¿cómo hago yo que mi alumnado, desde 6 añitos o 3 añitos o 5, que Rafa tiene esa experiencia, hasta nuestro alumnado de 20 o 21 años, o de 18, 19 o 20, ¿vale? No sé, Jessica, igual te hago una pregunta que no tenías preparada, pero no sé si tú, por ejemplo, con tu alumnado, bueno, estoy segura que sí, ¿tienes algún ejemplo que lleve a que este alumnado futuro, maestro o maestra, haya tenido que hacer frente a ese miedo o al, para mí, mal llamado fracaso? Los que nuestros alumnos, dices. Sí. Por ejemplo, te voy a refrescar un poquito, porque como yo es que me estaba pensando más en el profesorado de, si me preguntas si creo que asume riesgos, te diría que generalmente no. Más cuando es algo impuesto desde el centro, desde el equipo directivo. Había, bueno, por ejemplo, ahora nos ha llegado la pandemia, el COVID, y seguramente en muchos centros educativos todavía había profesores y profesoras que no tenían esa competencia digital, que les daba miedo, no se lanzaba a la aventura de asumir ese riesgo de estar delante de un ordenador, y de la noche a la mañana nos vimos todos obligados, los profesores, a impartir clases en remoto, online, y ahí es cuando, bueno, pues viene el centro educativo, te dice que lo tienes que hacer y asumes el riesgo. O, por ejemplo, nosotros ahora en el grado de educación primaria, en la Universidad de Deusto,
los alumnos de primero trabajan por proyectos. Y nosotros, los profesores, nos hemos tenido que adaptar a esta metodología. Desde decanato nos dicen, tenéis que hacer el ABP. Bueno, pues nada, hay que hacer aunque no sepamos. Por eso yo creo que a veces se asumen riesgos cuando es de manera impuesta. Eso es. Pues este ejemplo que comenta ahora Jessica me parece un ejemplo interesante, ¿eh? O sea, yo sí creo, Jessica, que hay profesores y profesoras en general, pues que eso pasa en todos los ámbitos educativos. Estoy convencida que con todo lo que tenemos que hacer, que digan, mira, ya tengo suficiente, ¿vale? Bueno, te puede gustar más o menos. A mí me apetece que, por lo menos con la gente que yo trabajo, o si yo llevara un centro, obviamente me encantaría tener a personas en mi equipo que fueran más abiertas, ¿no? Y que dentro de esto hay que hacerlo obligatoriamente, pues mira, esto le puedo dar o puedo hacer algo nuevo, ¿no? Puedo hacer nuevas propuestas. Pero sí es verdad que hay casos en los que innovamos por obligación, ¿no? O sea, o emprendemos por obligación, innovamos en el mundo educativo con nuevas metodologías, pues como nos toca ahora, como ha comentado Jessica, con la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en educación primaria, ¿no? Igual, pues algunas personas pueden decir, bueno, esto no se hacía, pues ya se debería haber hecho. Bueno, pues no se ha hecho, ¿no? Por X motivos, por muchas variables. En este caso, yo creo que nos hemos lanzado porque muchas veces nunca encontramos el momento de lanzarnos, ¿no? Bueno, tengo que estar más preparada, necesito más formación, ¿no? Y a veces sabemos que aprender de la experiencia y aprender haciendo también es positivo, ¿no? Y nos enfrenta a esos miedos a veces infundados, ¿no? Y que sabes que el de al lado está igual que tú y que en equipo, otra de las grandes competencias de la persona emprendedora y de la persona el ciudadano del siglo XXI, ¿verdad? Es el trabajo en equipo. Tenemos que saber trabajar en equipo y tenemos que saber coger lo mejor, absorber mucho lo mejor de cada uno. Lo malo, pues no lo cojas, ¿no? Pero yo creo que a veces tampoco quiero pensar que es malo innovar por obligación, ¿no? Si el resultado es positivo. El problema para mí es cuando no estamos convencidos de ello, ¿no? Yo por eso creo que a todas estas, a las competencias que puede tener una persona, en este caso emprendedora, tiene que haber mucho compromiso, ¿eh? Hoy voy a decir que más que pasión, tiene que ser un compromiso por lo que haces, ¿no? Pero fijaos, yo cuando le hacía la pregunta a Jessica, yo sé que ella hace poquito, el año pasado, el anterior, adaptó una TED Talk para su alumnado. Las TED, que conocéis todas probablemente, que habéis visto alguna charla TED, pues ella lo llevó al aula universitaria, ¿no? O hay otras experiencias en las que nuestro alumnado ha tenido que hacer podcast o ha tenido que presentarse. Yo llevo años con esta iniciativa. De hecho, de las primeras que participó fue Jessica, probablemente. No sé si fue de las primeras, yo creo que sí. Cuéntalo si quieres, cuéntalo. Pues era justo en esta asignatura que os comentaba antes, en Ciencias Sociales y su didáctica, en el que teníamos que elegir un contenido que se trabaja en educación primaria y en base a ello elaborar un material atractivo, diferente, que se podría utilizar con nuestro alumnado. Entonces había unos premios. Era un concurso, era una competición. Que yo creo que eso motiva también. Yo les veo a los alumnos, cuando hay una recompensa, hay ese pique entre ellos y sí que les gusta competir. Entonces, bueno. Jessica, perdona, sé que están Jorge, o por lo menos estaba Jorge, sí, Jorge le veo por ahí, Anne, Cristina, que no tuvieron la oportunidad el año pasado de exponer sus trabajos como podrían haberlo hecho en otro momento, ¿no? Por el tema de la pandemia, etcétera. Y este año sí que nos ha pasado lo mismo. ¿El año pasado? No, sí, es en diciembre. Sí, yo creo que será si se van de Erasmus. El año pasado, porque lo que hacen en el caso de Jessica, hicimos esa competición donde los que
los que evaluaban los recursos elaborados eran alumnos y alumnas de primaria, ¿no? En su caso, como fue yo creo que fue la primera o segunda promoción, no había edición, perdón, del premio, no hubo niños y niñas, ¿no? Pero en todas las ediciones, excepto esta por tema de pandemia, siempre hemos recibido a niños y niñas de primaria que evalúan los recursos, porque dijimos, qué mejor que niños que van a utilizar estos recursos para evaluar, ¿no? Y deberíais haber visto los comentarios de algunos niños y niñas que decían que te asombran, ¿eh? Porque dicen, pues sí, ya lo hemos visto, pues sí, ya lo conocemos, pues... Y dices, ¿qué puedo hacer yo con estos niños y estas niñas para llamar más la atención, para motivarles, para engancharles un poquito más, ¿no? Yo creo que lo que hace Jessica y lo que hacen otros compañeros y colegas también de la universidad, en este caso, pues es positivo, ¿no? Yo le quería preguntar también, Jessica, te quería preguntar, porque ya he visto antes que ha dicho que está también haciendo el doctorado, porque empezó con el tema del emprendimiento y aquí siguió. Yo tuve la grandísima buena suerte de tenerla como alumna, no solamente en segundo, sino para hacer el TFG, que hizo un fantástico TFG. Aiker hace ya muchos años que hizo un fantástico TFG, trabajo fin de grado, para que no esté tan habituado a estos términos. Y continuó y ha formado parte de un equipo en el que hemos estado en un proyecto internacional fantástico de emprendimiento y ahora está con el doctorado y en el doctorado está trabajando en la Universidad Emprendedora, que también además venimos de otro proyecto, o sea, el emprendimiento nos da muchas posibilidades, ¿no? Y si bien el año pasado nos centrábamos más en el contexto de educación primaria y menos, más chiquis, más pequeñitos y de secundaria, y veíamos iniciativas, yo te quería preguntar sobre qué estás viendo a nivel de educación superior. ¿Qué ves? ¿En qué se innova? ¿En qué emprendemos en educación? Bueno, aquí evidentemente lo importante, por una parte, es que haya políticas y leyes que promuevan el emprendimiento, pero también desde la universidad, a nivel general, no solo, como decía antes, desde las facultades de ingeniería o la business, que es lo más común. Se ha visto, porque bueno, el objetivo de mi tesis es analizar en qué medida las facultades de educación de España promueven el emprendimiento en diferentes ámbitos y bueno, pues están un poco verdes, así, claramente. No se hace mucho, es verdad que sobre todo se autoperciben mejor en metodologías activas, en traer a gente externa para que participe en el aula, expertos, pero tema más relacionado con programas como puede ser Equinit, que hemos comentado, Deusto-Star, no, a veces se limita a las facultades de ingeniería o la business. Es decir, un alumno que esté estudiando educación primaria y quiera participar en este tipo de acciones, no puede, porque está limitado. Entonces, bueno, pues sí que son conscientes de que es una necesidad, de que tienen que ir cambiando poco a poco por desarrollar otras actividades o acciones, pero van un paso más atrás que otras facultades. Entonces, si el futuro maestro que va a estar en un aula, vemos, como decíamos anteriormente, que es necesario la competencia emprendedora, ¿dónde se tiene que formar si no se trabaja igual dentro del grado de educación primaria? Sabemos que está muy reglado nuestro grado, que no podemos hacer ciertas asignaturas que nos gustaría, porque hay una orden desde el Gobierno de España que nos marca el número de asignaturas, el número de didácticas que tiene que haber, créditos del practicum, del TFG, etcétera. Entonces, bueno, a veces se necesitan este tipo de programas o iniciativas para desarrollar otras competencias. Es evidente que la comunicación oral, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico están como competencias genéricas en los planes de estudio y no tanto la competencia emprendedora. Y obviamente cualquier competencia hay que ponerla en práctica. A mí no me vale que me digan, mira, el emprendimiento es esto, ser creativo es esto,
porque al final vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento. Yo tengo a mi alcance en Internet, si quiero consultar bibliografía para saber sobre creatividad, innovación, etcétera, a nivel teórico, pero lo tengo que poner en práctica. O sea, si quiero desarrollar la comunicación oral, el trabajo en equipo, la iniciativa, etcétera, o sea, me tengo que plantar ahí delante de más gente. Eso es. Mira, ahí, le voy a dar paso ahora a una pregunta que nos hace Javier, pero sí quería recoger un poquito lo que comenta Jessica, ¿no? Yo estoy de acuerdo y hemos ido viendo por distintas, no solamente por investigación, sino también por experiencia personal, ¿no? Que quizá a nivel profesorado, al menos a nivel universitario, y las dos trabajamos en el grado de educación primaria, formamos a futuros maestros y maestras, donde más se puede innovar es en las metodologías, ¿no? Y a veces innovamos en metodologías que no son nuevas, sino que traemos y adaptamos, readaptamos metodologías que ya grandes pedagogos trabajaron en su momento, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí es cierto que tenemos esa posibilidad de seguir por ese camino y hacer trabajar con nuevas acciones educativas, nuevas técnicas, metodologías que son más ágiles o más activas, ¿no? Me vino ahora a la cabeza el visual thinking, que muchos conocéis, el pensamiento más creativo y el más divergente, ¿no? Y el pensamiento de diseño, que lo pusimos en marcha aquí con 100 alumnos de 6 países distintos del programa que os comentaba y les encantó. Les encantó tanto que esta mañana estoy con un grupo de Amberes que ayer pusieron en marcha un curso, o recibieron también un curso sobre visual thinking, ¿no? Para aplicarlo a la educación, ¿no? Es, como dice Jessica, un grado, el de educación primaria y la educación que tenemos con nuestros niños y niñas de primaria o secundaria o bachiller, la tenemos muy, iba a decir enquistada, pero está muy, muy centrada, ¿no? O sea, no me sale la palabra exactamente ahora, pero es muy estricta. O sea, es esto lo que hay que hacer, quieres hacer tantas cosas, que quieres hacer algo nuevo y casi no puedes hacer, ¿no? Porque o no te da tiempo, etc. Incluso en otra pequeña investigación que hicimos hace unos años sobre las menciones que trabajamos en educación primaria, las menciones en los salas de educación primaria, había muchas sobre las nuevas tecnologías, pero solo identificamos a una mención de las 400 y pico, creo que eran, las menciones ofertadas en toda España para futuros maestros y maestras, una que se centraba en la parte más emocional que toca de alguna manera al emprendedor o la emprendedora, ¿no? Eso por una parte. Nos hace Javier una pregunta que dice que si el emprendimiento no debería ser considerada... Ah, perdón, hay dos. Hay una, sí. La innovación en todos los aspectos es muy importante y también en educación. Totalmente de acuerdo, Javier. ¿No pensáis que lo importante no es innovar, sino aportar a cada grupo aquello que necesita? A ver, yo creo, en el momento que tú innovas, llevas a cabo algo, haces una aportación, no la haces a nivel general, creo. Hay que adaptarse, sí. Yo me adaptaría al grupo. Al contexto. Trabajo, ¿no? Le dejo a Jessica que comente si quieres y luego... Sí, o sea, cualquier profesor hace una planificación siempre antes del inicio del curso siguiente, pero hasta que llegamos el día al aula y todos los años cambia el tipo de alumnado que tenemos, el aula en sí, los materiales, los recursos, nuestros compañeros, las necesidades que tienen. Si nos llega una pandemia, nos tenemos que adaptar al contexto. Entonces sí que creo que en la medida que tú te adaptas a las necesidades de los alumnos, también estás de una manera innovando, porque estás haciéndolo igual de una manera diferente. Sí, y de hecho sí me gustaría también añadir que esa innovación que tú vas a realizar con un grupo, puede que tu compañero de al lado o tu compañera lo haya hecho y ya lleve 3 años haciéndolo, ¿no? Pero que para ti puede ser una innovación. O sea, que no es...
solo porque lo hagas tú o porque el de al lado lo haga de una manera distinta, ¿no? Yo creo que puedes innovar, pero como dice Jessica, dentro de las posibilidades que nos da en nuestra profesión de adaptar los recursos, de adaptarnos a las problemáticas nuevas, también. O sea, yo creo que la innovación está muy unida con la formación y nos tenemos que preparar como profesionales, nos tenemos que preparar para hacer frente a distintas situaciones, ¿no?, que nos vamos a encontrar. Por eso creo que quizá tendríamos que definir más la pregunta. Javier, igual estás centrándote en algo en concreto, ¿eh? Estoy totalmente contigo, totalmente de acuerdo en que el emprendimiento debería ser, y de hecho es una competencia transversal, ¿eh? Yo entiendo el emprendimiento y prefiero entenderlo como ese espíritu emprendedor, al menos en educación, ¿eh? A mí cuando me hablan de emprendimiento, sí, es que estamos emprendiendo en secundaria porque hemos empezado con los proyectos, tienen que hacer proyectos, y digo, de acuerdo, eso es emprender. Obviamente eso es emprender también. Emprender en el sentido, iba a decir estricto, ¿no? En el sentido de toda la vida es empezar una empresa, ¿vale? Pero no es solamente eso, ¿no? Por eso creo que cuando hablamos del espíritu emprendedor, y tal y como define hoy en día... vale, gracias, Javier. Cuando hoy ves la definición de cómo define Europa la educación emprendedora o el emprendimiento, lo define como aportar ese valor a algo, ¿no? El preparar a las personas, a los ciudadanos del futuro, a las próximas generaciones, para que en un momento determinado puedan dar respuesta a las distintas situaciones, algunas serán más problemáticas que otras, pero las situaciones que se vayan encontrando en su vida, ¿no? Pero para eso también los tienen que formar en ser perseverantes, en estar motivados, en un conocimiento propio, ¿no? En tu propio conocimiento, en la creación de ideas, en cómo puedo yo crear, qué técnicas existen para crear. Luego ya las pondré en marcha si se pueden poner en marcha, ¿no? Y si no se pueden poner en marcha, hay que adaptarlas, también prepararte para estar a punto para adaptarlas, y si este año no ha salido, pruebo otro año. Y si no ha salido el siguiente año, pues igual tengo que cambiar y adaptarlo más, ¿no? Entonces, yo creo que de estos temas es de los que, y porque estos temas surgen, creemos que es necesario pues también formación en estos temas. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las cosas ya están creadas muchas veces. Cuando hablo en términos educativos, las metodologías activas, como nombrabas antes, el aprendizaje basado en proyectos, en retos, el design thinking, el visual thinking, ya está. Pero muchas veces un profesor o profesora es la primera vez que se enfrenta a ello. Bueno, pues ahí está asumiendo unos riesgos, una innovación, una planificación, una formación previa, siempre pensando en la mejora del alumno o de la alumna que tiene enfrente en su aula. Todo lo que hacemos, yo creo que siempre es pensando en ellos. Obviamente estás tú y eres tú la que tiene que hacer los cambios, ¿no? Sí, mira, me gustaría, esto no es difícil, simplemente que digáis un sí o un no a la siguiente pregunta, ¿no? Visto lo que hemos visto y lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Creéis que una persona hoy en día, ¿no? A la que le digamos, bueno, tienes que ser un profesor o una profesora o un profesional, me da igual, emprendedor o emprendedora. ¿Es posible? ¿Es posible que formar a una persona emprendedora? Venga, solo pedimos un sí o un no. No vamos a ver el nombre de quién contesta. Venga, sí, qué bien. Sí. ¿Ves? No estoy leyendo los nombres, Solo leo los sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues como los demás no... Sí, depende de las cualidades de la persona. Eso es. Eso es decir, en ese depende de las cualidades, es decir, no iba a decir la pregunta, no voy a leer el nombre, pero como nos dice una de las personas, ¿no?, que está atendiendo hoy, ¿no? Dice,
depende de las cualidades, depende de las habilidades, depende, yo diría, más que de las habilidades, de las ganas, de la actitud que tenga, ¿no? Y de las ganas que tenga, ¿no? Es como una persona no se pone bien si al menos no tiene esa actitud, o no cambia esto si no tiene esa actitud. Pues yo creo que eso es, la actitud esa como docentes, ¿no? Puede un docente, nos pregunta, que no es emprendedor, facilitar y enseñar el emprendimiento de los estudiantes de cualquier etapa de formación. Y lo mismo con un enfoque con base en la investigación. Pues mira, yo te diría, y esto creo que casi le puedo dejar a Jessica que conteste, porque sé que va a decir lo mismo que yo. Contesta la primera pregunta, Jessica, te lo voy a preguntar. Decir, ¿puede un docente que no es emprendedor o que no actúa por lo menos como emprendedor, ¿no? O que no es emprendedor, venga, facilitar y enseñar el emprendimiento a los estudiantes de cualquier etapa? Hombre, a simple vista diría que no. Quiero decir, ahí hay una falta de formación. Yo no le puedo enseñar a un alumno o alumna, por ejemplo, matemáticas, si no me he formado en las sumas, en las divisiones, cómo se hacen, etcétera. Pues ¿cómo le voy a explicar a un alumno, por ejemplo, la definición? Igual no sé ni lo que es emprendimiento si no tengo una formación, o todo lo que estamos hablando ahora. No sé, casualidades de la vida que igual acierta, pero una base mínima yo creo que es necesario. Sí, pero fíjate, y yo diría, si leemos bien la pregunta, yo porque tengo aquí la pregunta delante, y para mí tiene un poco de truco, para mí, es decir, lo que yo considero por persona emprendedora. Yo siempre, los que me siguen saben que hablo de P.E. y así nos quitamos lo del, si es el género, ¿no? Pero la persona emprendedora, entiendo, Gustavo, en este caso que comentabas tú, ¿no? No es solamente la que empieza una empresa, ¿no? Entonces, cuando hablas de puede un docente que no es emprendedor, es decir, puede un docente que no tiene ese espíritu emprendedor enseñar a los demás a ser emprendedor, a tener ese espíritu de primeras, no, no. Nosotras defendemos y en muchas ocasiones hemos dicho, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar yo? ¿Cómo voy a transmitir pasión si no soy apasionada? ¿Cómo voy a transmitir esa motivación por nuevas ideas, por crear, por iniciativa, ¿no? Por cuando estés en algún sitio, llama, habla, pregunta, si yo no pregunto, ¿no? Pues para mí es lo mismo cuando hablamos de emprendimiento. Pero porque considero que el emprendimiento tiene una serie de subcompetencias, como os decía hace un momento, como son el esfuerzo, la iniciativa, la perseverancia, la asunción de riesgos, la creatividad, el apostar por hacer cosas de manera distinta, etcétera, en ese sentido. Y luego pregunta si lo mismo con un enfoque con base en la investigación. Un docente que no es emprendedor, facilitar y enseñar con un enfoque. No entiendo muy bien esta segunda pregunta. Bueno, yo creo que ahí se refiere sobre todo, al final nosotros investigamos para hacer una aportación a la sociedad, saber qué cosas funcionan, qué cosas no, qué cosas se hacen. Entonces, por ejemplo, si un investigador está investigando sobre qué metodologías activas ayudan más a favorecer ese espíritu emprendedor, anteriormente han tenido que hacer un análisis para dar ese resultado. Yo creo que sí, siempre en cualquier ámbito es necesario investigar para tener unas conclusiones, etcétera. Sí, sí. Y ojo, con esto de la investigación no estamos diciendo, por si acaso alguno pueda pensar, qué importante es investigar, porque hemos hablado de varias investigaciones, ¿no? Qué importante es investigar. ¿No? Investigar es importante porque eso nos puede dar, nos da el fundamento de lo que estamos haciendo, ¿no? Nos demuestra que si estamos diciendo que el visual thinking es una técnica que va muy bien hoy en día para resumir, etcétera, y si luego lo ponemos en marcha y vemos que esto no funciona, pues lo que nos está diciendo es: yo he hecho algo, he puesto en marcha este visual thinking porque creo ciegamente en él, pero esto no funciona. Eso es la investigación para mí. La investigación lo que me hace a mí personalmente es demostrar si realmente lo que yo creo que funciona bien o no. Creo, o esto se está haciendo bien o no. Ahora estamos con una investigación y además tengo el gusto de estar con
con Cristina y Esti, que creo que también están las dos conectadas, estamos con una investigación sobre cuáles son las competencias o de qué manera las competencias que están en todos los grados de educación primaria, no los grados, perdón, en el grado de educación primaria, si esas competencias promueven, potencian la competencia emprendedora. Bueno, pues hay algunas subcompetencias que no las promovemos. ¿Por qué? Pues no sabemos si es porque partimos de que creemos que ya tendrían que estar asumidas, desarrolladas en cada una de nosotras, pero tendríamos que hacer porque se refleje la competencia de espíritu emprendedor en la formación inicial del maestro y de la maestra, por ejemplo, ¿no? No sé si he contestado algo de la pregunta sobre la investigación, ¿no? El tema al final es que, bueno, pues todo esto que hagamos y cómo lo hagamos realmente, ¿no? Lo hagamos para conseguir buenos procesos y mejores resultados, que en educación logremos la formación del ciudadano, de ese ciudadano del siglo XXI que tanto defendemos y obviamente creemos que tiene que estar basado en evidencias. Y si esas evidencias las conseguimos a través de la investigación, genial, genial. Yo quiero aprovechar para volveros bueno, para animaros. Primero, para daros las gracias por haber estado aquí, por haber pasado este rato con nosotras y mostrar ese interés por la competencia emprendedora. Personalmente, darle las gracias a Jessica por este tiempo que me dedica hoy también, porque sé qué semana lleva. Y animaros a los que o a las que os apetezca y podáis acompañarme en el curso de junio. Pero esto es algo que os lo digo ya, pues si os apetece, porque sé cómo estamos. Es un curso de 25 horas, os digo simplemente por comentaros un poquito, y son 25 horas semipresenciales, ¿vale? Y cualquiera... bueno, si estáis interesados, voy a dejaros, si os parece bien, dejaros mi mail aquí para cualquier consulta que os apetezca. Arantxa Ruti, sí, nos hemos presentado, si no sería un poco tarde, pero cualquier consulta que tengáis, pues yo creo que tanto yo como Jessica, ¿verdad?, estamos a vuestra disposición. Javier, gracias. Sí, porque como no tengamos una visión positiva, ¿verdad? Sí. Lo sería, ¿no? Déjenos la info. Vale, yo os dejo ahí el mail, ¿vale? Y si queréis, porque no queremos forzar a nadie, obviamente, a hacer un curso. Igual puedes poner el link. Sí, pues, ahí en el chat. Creo que lo tengo. No sé. Ahí. Mira, lo han puesto Sí, ahí, ¿no? eso es. Ya está puesto. Vale, perfecto. Pues está ahí el link para el que o la que le pueda interesar. Gustavo, Javier, gracias a los dos, Virginia, que han estado ahí más con más iniciativa, vamos a decir. Todos, seguro que todos tenemos iniciativa, ni lo pregunto, no es de desarrollo urbano, no. Sí, nos decía arriba, Gustavo. Gracias por los comentarios y respuestas. El desarrollo urbano. También, si hace falta, nosotras también hacemos emprendimiento en el sector del desarrollo urbano. Bueno, en las zonas rurales, en los centros educativos, se emprende muchísimo. Pues aquí hay varias personas que esto lo saben muy bien y que ahí sí han tenido que innovar y emprender este año con la pandemia, porque a todos los sitios, entre otras cosas, no ha llegado el Internet. Internet. Simplemente, se puede caer todo, todas nuestras ideas, si no tenemos lo mínimo, ¿verdad? Pues ahí sí habrán tenido que innovar. Sería una charla interesante. No sé si tenéis alguna pregunta, algún otro comentario que hacer. Jessica, ¿algo que quieras decir para finalizar? No, yo me estoy acordando a raíz de este comentario en Guatemala.
mi experiencia en los centros educativos, que eran muy rurales. Claro, al final acogían al alumnado de diferentes edades en un mismo espacio. Entonces, ahí tenían que innovar. Había niños desde 6 años hasta 13 años en un mismo espacio, es que ni siquiera era un aula. Las escuelas rurales, ¿no? Rurales, sí. Pues gracias, Raquel. Creo que eres tú la que nos escribes también por aquí. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y bueno, pues si nos vemos en junio, pues yo estaré encantada. Igual nos acompaña Jessica en alguna sesión, ya le diré, que tiene mucho que aportar. Y a emprender, a innovar. Iniciativa tenemos porque todos nos levantamos de la cama cada día, ¿verdad, Amaya? Así es, Arantxa, así es. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Os agradezco un montón, Arantxa y Jessica. Ha estado súper interesante y muchísimas gracias a las dos. A vosotras. Y nada, al resto de participantes de esta sesión, pues lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y os recordamos, como hemos hecho al inicio del webinar, que cuando, bueno, hoy o seguramente mañana os compartiremos el vídeo de la sesión. Y también os informaremos por email de las próximas sesiones de los Deusto International Talks. Hasta entonces, nada, nos quedamos a vuestra disposición en udeglobal@deusto.es. Gracias y hasta la próxima.